I really love this change. Me encanta este cambio. This change has challenged me. Este cambio me ha retado. Because you know I speak all over the world. Porque sabes que yo predico por todo el mundo. And God wants us for Himself. Y Dios nos quiere para Él mismo. I'm telling you, I really got that last night. Y verdaderamente pude entender esto anoche. I thank Pastor John. Le doy gracias al Pastor John for his message. Por su mensaje. Because this heart is deceitful. Porque este corazón es perverso. It's wicked. Es malvado. And God wants our heart. Y Dios quiere nuestro corazón. And so you don't have anyone to put a show on for. No tienes nadie para quien mostrar lo que estás haciendo. Because you got His full attention. Porque tienes su atención completa. And He has your full attention. Y Él tiene tu atención completa. We have a prophetic song. Tenemos una canción profética. And I want to just take a moment and just for a moment. Y quiero tomar un momento. Set the atmosphere. Preparar la atmósfera. Pastor John started us off last night. El Pastor John comenzó con nosotros anoche. Dealing with the heart. Tratando con el corazón. And I'm telling you, that's what God wants. Y déjame decirte que eso es lo que Dios quiere. Because we've had religion for so long. Porque hemos tenido religión ya por mucho tiempo. We had false worship for so long. Tuvimos adoración falsa por mucho tiempo. And that's what I identified last night. Eso es lo que yo identifiqué anoche. And I'm going to come from a direction that he came from. Yo voy a venir de la dirección de la cual él vino. And then Sister Cheryl. Y luego la hermana Cheryl. She put this redemptive gate up here. Ella puso esta puerta de redención. And in this redemption gate, y en esta puerta de redención, she gave us two gates. Nos dio dos puertas. And she showed us the false gate. Y nos mostró la puerta falsa. And she showed us the gate that God had called us to. Y nos mostró la puerta a la cual Dios nos ha llamado. And she had a robe that she wanted to show us. Y tuvo un manto que nos quería mostrar. That He wants to reveal Himself to que Él us. se quiere revelar a nosotros mismos. But we must be at the right gate. Pero tenemos que estar en la puerta correcta. And Pastor Shane y el pastor Shane challenged us. Nos retó. One came as a pastor. Uno vino como pastor. One came as a priest. Uno vino como sacerdote. And then Pastor Shane came as a prophet. Y el pastor Shane vino como profeta. He began to challenge us. Él comenzó a retarnos. And began to show us this is God. Comenzó a mostrarnos que esto es Dios. And nobody wants to say this is God. Nadie quiere decir que esto es Dios. But it's a challenge. Pero es un reto. All He wants Lo único que Él quiere is your heart. Es tu corazón. And I remember that year. Recuerdo este año. We were all sitting in a worship encounter. Todos estábamos sentados en un encuentro de adoración. And God began to speak through our psalmist. Y Dios comenzó a hablar por medio del salmista. And He asked us y nos pidió for our hearts. Nuestro corazón. So I want you to bow your heads right now. Quiero que inclines tu rostro en este momento. Can you say to Him, puedes decirle a Él, here is my heart. Aquí está mi corazón. I give it to you freely. Te lo entrego a ti gratuitamente. I'll give it to you freely. Te lo entrego gratuitamente. Right now. En este momento. Give your heart to Him. Entrégale tu corazón. So that the word of God para que la palabra de Dios can go pueda entrar on good soil. En buena tierra. The word of God la palabra de Dios can change us tonight. Puede cambiarnos en esta noche. Freely. Gratuitamente. Can you talk to Him right now? Puedes hablar tú con Él en este momento. He said, Holy Spirit. Dile, Espíritu Santo. Fill this temple. Llena este templo. It belongs to you. Te pertenece a ti. Christ in me. Cristo en mí. The hope of glory. La esperanza de gloria. I just want His presence. Yo solo quiero su presencia. And I pray that everyone that you would take this serious. Yo quiero que todos ustedes tomen esto en serio. And you would stand and lift up your hands. Y se paren y levanten sus manos. And say, here am I. Y digas, aquí estoy. Here's my strength. Aquí está mi fuerza. Here's my will. Aquí está mi voluntad. Here's my heart. Aquí está mi corazón. I lay it before you. Lo postro delante de ti. Here it is. Aquí está. All my desires. Todo mi deseo. Right now. En este momento. I give it all to you. Lo entrego todo a ti. I give it all to you. Lo entrego todo a ti. I
I give it all to Lo entrego todo a ti. you. I bring complete silence into that house church. Para que hagas silencio total en tu hogar, en tu iglesia, en tu hogar. And open up your heart right now. Y abre tu corazón en este momento. And say, I give it all to you. Y dile, lo entrego todo a ti. Here it is, Aquí está my heart. mi corazón. Father, thank you. Padre, te damos gracias. Thank you for your love. Gracias por tu amor. Tonight, En esta noche we give te entregamos our heart to you. nuestro corazón. In the mighty name of En el Jesus, nombre poderoso de Jesús. we pray. Oramos. Amen Amén and amen. y amén. I love illustration. Me encantan las ilustraciones. I love showing and sharing the heart of God. Me encanta mostrar y compartir el corazón de Dios. So I want you to walk with me. Quiero que camines conmigo Tonight, en esta noche. I want to take what Sister Cheryl talked to us about this morning. Quiero tomar lo que la hermana Cheryl compartió con nosotros esta mañana. That God is positioning us in a gate. De que Dios nos está posicionando en una puerta. You're either in a gate of darkness ¿Estás en la puerta de tinieblas or you're in a gate of light. o estás en la puerta de la luz? And tonight, not only you're in a gate, En esta noche no solamente estás en una puerta, she spoke of the tree, sino que ella habló del árbol, a tree that we would embrace, el árbol del cual podemos aceptar, that was a tree of que knowledge fue el árbol del conocimiento, of good and evil. del bien y del mal. Something that's always before you Algo siempre está delante de ti to make a choice. para tomar una decisión. And then there's a table. Y luego está una mesa, And this table y esta mesa is our communion table es nuestra mesa de comunión, that's in the gate of que redemption, está en la puerta de redención, in the garden of en redemption. el jardín de redención. That gate is there, Esa puerta está allí and communion is there. y la comunión está allí también. And God is wooing us Y in, Dios nos está atrayendo, and as He woo us y in, conforme Él nos atrae a Él, what He's asking us to do lo que Él nos pide is to sit at that table. es que nos sentemos a la mesa, And that table y esa mesa is where He wants this intimate time with you. es donde Él quiere este tiempo íntimo contigo, And that's the reason why y esa es la razón you must take this window of opportunity por la cual tú tienes que tomar este tiempo, esta oportunidad to spend time with God, para pasar tiempo con Dios, because He wants you to trust Him. porque Él quiere que tú confíes en Because Él, there's a choice porque hay una decisión that you make every single day. que tú haces todos los días. And so I want you to see here, Y quiero que mires aquí, this is that twisted tree. este es el árbol que está malo, And in that twisted tree y este árbol que está torcido, is iniquity. está la iniquidad. You're going to hear me talk about iniquity, Me vas a escuchar hablar de la iniquidad, because I believe this is the season porque yo creo que esta es la temporada that God wants you to understand que prophetically Dios quiere que tú entiendas proféticamente what He is doing. lo que Él está haciendo. And so tonight, En esta noche I'm going to speak to you from the te Word, voy a hablar de la palabra, what God is doing right lo now. que Dios está haciendo en este momento. In Isaiah 42, En Isaías 42 He said this is a new thing. digo, esto es algo nuevo. And so I'm going to take you through Isaiah in a couple of Te places. voy a llevar a varios lugares. Go to Isaiah 42 Vamos a first, Isaías 42 primeramente, and let's go to verse y 6. vamos al versículo 6, Mark your Bible, y pon tu dedo, and let's go to Isaiah 60 next. y luego vamos a ir a Isaías 60 después, And then we're going to go to Isaiah y 66. luego Isaías 66, And then I'm going to start the message. y luego va a comenzar el mensaje. Prophetically, Proféticamente, God wants to speak to you. Dios quiere hablarte. I told my granddaughter, Le dije a mi nieta, I said, now tonight, le dije esta noche, if I go too long, si me tardo mucho, you don't have to worry about no people being here. no tienes que preocuparte de que I alguien esté just need you aquí. to just stand and give me a signal. Solo necesito que te pares y me des una señal, Well, she's not here. pero no está aquí, So I don't have a signal. entonces no tengo una señal.
So let's just enjoy until about 1 o'clock tonight. Entonces disfrutemos hasta la 1 de la mañana. Isaiah 42, Isaías 42, verse 6. versículo 6. I, the Lord, has called you to righteousness, Dice, yo Jehová te he llamado en justicia and will hold your hand. y te sostendré por la mano. And I will keep you and give you as a covenant to the people. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. I need you to understand, Necesito que entiendas, Jesus Christ came as a servant, Jesucristo vino como un siervo and he came as a priest. y él vino como un sacerdote. God made a covenant with his Y priest, Dios hizo un pacto con su sacerdocio and he understood y él entendió. that he says, I will keep you Dijo, yo te guardaré and give you a covenant to the y people, te pondré por pacto al pueblo, a light to the por Gentiles, luz de las naciones, to open up blind para eyes. que abran los ojos que están cegados. See, we are in a dark hour, Estamos en una hora muy oscura and God wants us to be in a y position. Dios quiere que estemos en una posición. There's a gate, Hay una puerta an altar en un altar that God wants us to abide. en el cual Dios quiere que habitemos allí. He's going to deal with our Él iniquity. va a tratar con nuestra iniquidad, But there's a remnant pero hay un remanente that's out there, que está allí afuera, that is there, that really wants God. que verdaderamente quieren a Dios And He is willing y Él está dispuesto to bring you into this position. a traerte a esta posición. There's a remnant. Hay un And remanente He said to me, y Él me dijo a mí, Dolores, you can speak to 10,000, Dolores, puedes hablar a 10,000, but only 1,000 will pero listen. solamente 1,000 te van a escuchar. You can speak to 1,000, Puedes hablar a 1,000 and only 100 will listen. y solamente 100 te van a escuchar. And you can speak to Y 100, puedes hablar a 100 and only 10 will listen. y solamente 10 te van a escuchar. He said, when you speak, Él me dijo, cuando tú hables, you speak tú hablas to those who are out there that really hear my a voice. aquellos que están ahí que verdaderamente escuchan mi voz. I'm here to tell you, Y yo estoy aquí para decirte we're in a dark hour, que estamos en una hora oscura. and God is raising up a remnant. Dios está levantando un He's remanente, raising up an army. levantando un ejército. See, everybody wanted revival. Pues todos quieren un avivamiento Everybody thought revival was going to be when thousands of people would come to their y church. todos pensaban que el avivamiento iba a ser cuando miles llegaban a sus iglesias. See, God is not going to give glory. Pero Dios no va a dar gloria, He's not going to give His glory Él no va a dar su gloria to a man, a un hombre, to a a church. una iglesia. He wants glory Él quiere la gloria for Himself. para sí mismo. So you have to Tú understand, tienes que entender something has been shaken in the earth, que algo se está haciendo agitando aquí en la tierra, not in one nation, no en una nación but in solamente, the earth. sino en toda la tierra. So hear the voice of Y God. escucha la voz de Dios. He says, I am going to do this. Dijo, yo voy a hacer esto. And He says, those who sit in darkness from prison's house. Dice, para que saques a los que están cerca, cárcel de los a los presos. I'm not talking about the world. Yo no estoy hablando del mundo. I'm not talking about those who don't know Christ. Estoy hablando de aquellos que no conocen a Cristo. I'm talking about those who know Him and they're in a dark place in their house. Estoy hablando de aquellos que le conocen y están en un lugar de oscuridad en su hogar. God is coming after His remnant Dios está buscando su remanente because He planted a seed porque Él plantó una semilla inside of you. dentro de ti. He's determined Él está to determinado bring His bride para traer a su esposa to her rightful a place. su posición correcta. Because in these last Porque en days, estos últimos días she has a responsibility ella tiene una responsabilidad at a gate, en una puerta, an altar, en un altar, that she is going to communicate que ella se va a comunicar with her husband. con su marido. Every good man Cada buen hombre wants a wife quiere una esposa that's going to stand by him, que se va a parar a su lado, that's going to be there for him. que va a estar allí con él. The church La iglesia is his wife, es su esposa. and so He's cleansing her Entonces Él la está limpiando a ella. because it's always been all about us. Porque siempre se ha tratado de nosotros. It's been about self, Se trata de nuestro propio egoísmo. and God is bringing that altar down. Y Dios está destruyendo ese altar. He said, Él dice, I am the Lord. dice, yo Jehová, That is my name. este es mi nombre. My glory Y a otro I will not give to another, no daré mi gloria, nor my praise ni mi alabanza to these carved images, a esculturas, to this idolatry. a esta idolatría. Because see, you was gathering everything for yourself. Porque eso estabas reuniendo todo para ti mismo. You only saw for yourself. Tú solamente mirabas por ti mismo. So I had to shake up some Entonces things. tuve que agitar ciertas cosas. Verse 9. Versículo 9. Behold, He aquí, the former way se cumplirán
is gone. las cosas primeras. I'm doing a new thing. Y yo anuncio I declare it to you. cosas nuevas. Before they spring forth, Antes que salgan a la luz, I tell you of them. yo os las haré notorias. I'm bringing in a new sound, Estoy trayendo un nuevo sonido, a new worship. una nueva adoración. I want you to sing Necesito que cantes because I've called you porque te he llamado a to ti change the atmosphere. a cambiar la atmósfera. Now I go to Isaiah 60. Ahora vamos a Isaías I 60. speak to you prophetically. Estoy hablando proféticamente. You who have an ear, Tú que tienes oído, hear what God is saying. escucha lo que Dios dice. Isaiah 60. Isaías 60. No more sitting down, church. Ya no más te sientes, iglesia. See, this is an individual thing, ¿Ves? Esto es algo individual, but it is a corporate call. pero es un llamado corporal. He's going to look at your heart. Él va a mirar tu corazón. He wants to see where you have positioned yourself. Él quiere mirar dónde tú estás posicionado. He's saying, Él te arise. está diciendo, levántate. That word Esta arise palabra levántate means to awaken. quiere decir despertar. Listen to what he says. Escucha lo que él dice. Shine. Dice, levántate See, there's a light y resplandece. Hay una that luz should be coming forth. que tiene que estar saliendo de ti. Because what reason? ¿Por qué razón? His glory. Porque su gloria, That word glory. esa palabra gloria, We had a marriage retreat. tuvimos un retiro de matrimonios And God said, y Dios dijo, I created male and female. yo he creado hombre y mujer, I created them in my image. los que he creado en mi imagen. He said, Dolores, Él dijo, Dolores, when I created man, cuando yo creé al hombre, I created him to look like me. lo creé para que se pareciera a mí. I wanted him to have my glory. Yo quería que él tuviera mi gloria. He says, that's why I created them. Dijo, eso es por eso que yo los creé. Their character Su carácter should look like me. se tiene que parecer al mío. And today, Y el día de hoy, Sister Cheryl, la hermana Cheryl she began to tell us about this other gate. comenzó a platicarnos de esta otra puerta. And in this other position, in this other Y gate, en esta otra puerta, en esta otra posición, there is some things that doesn't show God's glory. hay cosas que no muestran la gloria de Dios. So God has consecrated you, Entonces Dios te ha consagrado a ti, has given you time te ha dado tiempo, not to do ministry, no para hacer ministerio, not to do something no mindless. para hacer algo que no requiere nada de ti. Now you're on Facebook. Ahora estás en Facebook, Now you're on Instagram. ahora estás en Instagram, You've gone to media has ido a la media and social you've walked away from God y te has alejado de Dios. because you got all their little gadgets right there with you. Tienes tantos electrónicos ahí contigo. He said, will they not see? Dijo, no pueden ver I've allowed this que yo he permitido esto so I can draw them close to me. para acercarlos a mí. They're complaining Están renegando. when I'm Jehovah Jireh. Cuando yo soy Jehová Jireh, I'm going to provide for them. voy a proveer para ellos. They're complaining. Están renegando. They're like my children in the Son como wilderness. mis hijos cuando salieron de Egipto. And I'm going to humble them. Y los voy a humillar. See, they thought their job was a job security. Ellos pensaban que tenían seguridad en su trabajo. See, they thought everything they did Ellos pensaban que todo lo que hicieron was because of their giftings. era por sus dones. And because they're gifted, Y porque tienen dones, they felt like they can do things for themselves. sienten que pueden hacer las cosas por sí mismos. Then they stand before my people Y luego se paran delante de mi pueblo with a form of godliness, con una forma de Dios, denying my power. pero negando su poder. But there will be a remnant Pero va a haber un remanente that's going to take this opportunity que va a tomar esta oportunidad to come into my glory. para entrar a mi gloria. And I'm going to wash and cleanse them. Y yo los voy a lavar y limpiar. I'm going to take away anger Voy a quitar el enojo that's been with them for a long que ha time, estado con ellos por mucho tiempo. a twisted way. Un camino torcido. I'm going to bring it down. Lo voy a destruir. Why? ¿Por qué? Because they got to shine. Porque tienen que They brillar. can't shine. Y no pueden brillar. They think they can do church any kind of way. Piensan que pueden hacer la iglesia de cualquier manera. They think they can come to me Piensan que pueden venir a mí and it's okay y todo está bien. to be this way. Hacer de esta manera. I've given them my spirit. Yo les he dado mi espíritu. I want to wash them. Quiero lavarlos. I want them to see Quiero que ellos miren. that I'm bringing down anger, Que estoy destruyendo el enojo. tradition of men. La tradición del hombre. They worship me with their mouths. Me adoran con sus bocas. They honor me with their lips. Me honran con sus labios. But their hearts are far from me. Pero sus corazones están lejos de mí. They don't really want to be with me. No quieren estar conmigo verdaderamente. I'm giving them opportunity to be with Yo les me. estoy dando la oportunidad para que estén conmigo. And they are complaining. Y están renegando. I've given them opportunity
opportunity to trust me, Les ha dado oportunidad para que confíen en mí, to believe in me. para que crean en mí, But they still want to please man. pero aún quieren complacer al hombre. They want to do it the Pharisees and the Sadducees way. Quieren hacerlo a la manera de los fariseos y los I do a saduceos. new thing. Yo estoy haciendo algo nuevo. That's the old way. Eso es el camino I viejo. have a new covenant. Tengo un nuevo pacto. See, this altar, ¿Ves este altar? it has to go away. Se tiene que deshacer. I want to deal with this. Quiero tratar con esto. I want to make covenant with Quiero them. hacer pacto con ellos. But they have covenant with themselves. Pero ellos tienen pacto con sí mismos. They have sex with Tienen themselves. sexo consigo mismos. They determine to do for Están themselves. determinados para hacer las cosas por sí mismos. They have self-ambition. Tienen ambición egoísta. Well, you know what? I have time. O sabes que no tengo tiempo. I can go on a diet. Puedo hacer una dieta. And I can get my self-image together. Y puedo hacer mi imagen que esté I bien. can exercise more. Puedo hacer más ejercicio. Because you know, I can get this body together. Porque ahora puedo trabajar en mi cuerpo. This body will perish. Este cuerpo va a morir. Self-image. Tu propia imagen. You covenant with everything else. Tienes pacto con todo lo demás. God said, let me deal with that. Dios dice, déjame tratar con esto. Fear. El temor. Fear. El temor. He said, I'm raising up a remnant. Digo, estoy levantando un remanente. I'm positioning them to sit at my table. Lo estoy presionando para que se sienten a mi mesa. And my table Y en mi mesa is love. es amor. At this table, Y en esta mesa I've redeemed them. yo los he redimido. At this table, En esta mesa I want to show them quiero mostrarles that I have set a table before the enemy. que yo he preparado una mesa delante de sus enemigos. Perfect love casts out El fear. amor perfecto hecho fuera del temor. See, he's dealing with you. Desde Él está tratando contigo. During this encounter, En este encuentro, God wants to deal with our Dios hearts. quiere tratar con nuestro corazón. But see, where it got busy, Pero ves, no estamos tan he ocupados. said, let me put you on the surgery table. Dijo, déjame te pongo en la mesa de cirugía. Let me cut this out of you. Déjame te corto esto de ti. Let me cut anger out of you. Déjame te corto el enojo. Let me cut sexual immorality Déjame out te of you. corto la inmoralidad sexual. I'm going to save this one for last. Voy a guardar esta para el último. False expectations. Expectativas falsas. Flesh La expectations. expectativa de la carne. You have expectations Tienes expectativas that you put on your que children, has puesto en tus hijos and you've lost your mind. y has perdido tu mente. Selah. Selah. You have false expectations Tienes expectativas falsas upon your spouse. sobre tu pareja, tu cónyuge. And that's why you deal with a lot of anger. Y es por eso que tienes tanto enojo. Singles, you have this expectation. Solteros, ustedes tienen esta misma Why expectativa. haven't God did it? Porque es que Dios no lo ha hecho. When is God going to do it? ¿Cuándo lo va a hacer Dios? I've already dealt with self-image, He tratado con la imagen de ti mismo, the works of the flesh. las obras de la carne. That's huge. Eso es grande. All of that has to do with yourself. Todo eso tiene que tratar contigo. The flesh La carne is Satan's nature. es la naturaleza de Satanás. In that garden, En ese jardín there was a nature that was produced hubo una naturaleza que nació, that fights against God. que pelea en contra de Dios. Shame, La vergüenza, that que keeps us hidden, nos mantiene escondidos, keep us away from God. nos mantiene alejados de Dios. Pride. Y el orgullo. I want to talk about two gates. Quiero hablar de dos puertas. A gate of humility La puerta de la humildad and a gate of pride. y la puerta del orgullo. Why is these gates important, Porque Pastor? es que estas puertas son importantes, pastora. Because of verse 2. Por el versículo 2. Behold, Porque the darkness shall cover the earth. aquí que tinieblas cubrieron la tierra, Has that not happened? eso no ha sucedido. And deep darkness the people. Y oscuridad las naciones. See, you got to see. Tienes que mirar. Darkness came into the land first. Las tinieblas primero entraron a la tierra. See, darkness was here before Corona. ¿Ves? Las tinieblas estuvieron aquí antes de que llegara el virus de la corona. Este virus. Darkness was here. Las tinieblas ya The estaban. manifestation La manifestación came upon the people. vino sobre el pueblo. I want to show you that. Quiero mostrarte esto. And the church, Y la iglesia, he's going to judge first. Él va a juzgar primeramente. Because she was supposed to be a light Porque ella tenía que haber sido una luz where darkness would not comprehend para que las tinieblas no pudieran who comprender she quién is. ella es. So God says, I'm going to give them an opportunity Dios dice, les voy a dar una oportunidad so they can get ready para que se puedan preparar. because I want souls in the kingdom. Porque yo quiero almas en el reino. I'm going to position them Los voy a posicionar in a place en un lugar where I'm going to give them my glory. donde les voy a dar mi gloria. Why? ¿Por qué? Why does he want to bring a revival? Porque es que Él quiere traer avivamiento. The revival
is not for El us avivamiento no es para nosotros, to get all the attention. para que tengamos toda la atención. God wants Dios souls, quiere almas and the devil wants y souls. el diablo también quiere And almas. my God Y mi Dios is not in competition. no está en ninguna competición. He is Almighty Él God. es Dios todopoderoso. He doesn't compete with Él nobody. no compite con nadie, But we have opened up pero nos hemos abierto. a gate, Hemos abierto una puerta, and perdón, now we don't know how to control it. y ahora no sabemos cómo But controlarla. I'm here to tell Pero you, estoy aquí para decir my God que mi Dios is in full control. está en control It completo. might not be Tal vez no under control by a human, esté bajo control de los humanos, but He knows. pero Dios sabe. He said, but I'm looking for a remnant. Dijo, pero estoy buscando un remanente. I'm searching throughout the earth Estoy escudriñando la tierra to know who will be awakened. para saber quién se va a despertar. They are going to be my lampstands. Ellos van a ser mis candelarios. That's the reason why He says, Esa es la razón por la cual Él dice, return to your first love. regresa a tu primer amor. But when I have all of these things on my heart, Y cuando tengo todas estas cosas en mi corazón, I can't position myself. no me puedo posicionar. Why ¿Por qué? is He awakening us? Porque es que nos está despertando. Because our light, Porque nuestra luz some cleansing has to happen. tiene que venir una limpieza. He says, Él dice, but the Lord will rise over you, mas sobre ti amanecerá Jehová, and His glory y sobre ti will be seen upon you. será vista su gloria. See, I want to be consecrated. Yo quiero estar consagrada. I really thought I was Y consecrated pensaba que yo estaba consagrada ya, until I realized hasta que me di cuenta that I was so busy que estaba tan with the ocupada traveling, con viajando, with the speaking, con predicando. and now He slowed me down. Ahora Él me ha detenido And I just fell to my y face me caí sobre mi rostro yesterday. ayer. I said, what have I been doing? Dije, ¿qué es lo que he estado haciendo? See, I can easily say, Les puedo tan fácil decir, God called me to the nations. Dios me llamó a las naciones, Pridefully, llena de orgullo. the nations are open up to me. Las naciones están abiertas para mí. God said, Y Dios dice, I told you I would give you the yo nations te dije que te daría las naciones as a church, como iglesia, but you're trying to do it your way, pero tú estás tratando de hacerlo a tu manera. and I have a way. Y yo tengo mi manera. So I'm going to slow you down Te voy a detener because I want the heart of my people. porque yo quiero el corazón de mi pueblo. It's not a good preaching Esto no es una predicación that's going buena to change the hearts of God's people. que va a cambiar el corazón del pueblo de Dios. See, nobody has a cure ¿Ves? Nadie tiene una curación for this thing out there, para este virus que anda allá but God afuera. has a cure Pero Dios tiene la for curación your heart. para tu corazón. He said, receive Él dice, the recibe Holy el Spirit. Espíritu Santo I will heal y voy a sanar your land. tu tierra. That's your heart. Ese es tu Now corazón. listen, Ahora escucha. He wants revival. Él quiere avivamiento. Verse 11, Versículo 11 He says, therefore, dice, entonces, your gates, tus puertas, lift up your head, levanta tu rostro, all you gates. todas puertas. What is He ¿Qué saying? es lo que Él The dice? King of El glory Rey de Gloria wants to come in. quiere entrar, But He gave us some requirements pero nos dio requisitos that was que necessary son necesarios for us. para He nosotros. said, who can ascend in these hills? Dice, ¿quién entrará a las puertas? Those who have repented, Aquellos que se han arrepentido, that have clean tienen hands, manos limpias and have a pure heart. y un corazón puro. I can preach this, Puedo predicar esto and not one of you will move. y ninguno de ustedes se mueve Because we've been in religion for so long. porque hemos estado en religión por tanto We've tiempo. been in tradition for so long. Hemos estado en tradición por tanto tiempo. We have not seen the real thing. No hemos mirado lo verdadero. And God says, Y Dios dice, just like the times when Jesus came, como los tiempos cuando vino He Jesús gave a new y covenant. dio un nuevo pacto, The Pharisees and the los Sadducees, fariseos they did not recognize Him. no le reconocieron. Isaiah Isaías 66. 66. Look, God is looking for a priesthood. Dios está buscando un sacerdocio, He's positioning nos us. está posicionando. Verse 1. Versículo 1. Heaven is my throne. Jehová dijo, si el cielo es mi trono Earth is my footstool. y la tierra el estrado de mis pies, Where ¿dónde is the house that you will build for me? está la casa que me habráis de edificar? All of us are 10 in the church. Nosotros aquí somos 10 en la iglesia. What is this building to me now? ¿Qué es este edificio para nosotros ahora? Because that's not what I was looking for. Porque no es lo que estoy buscando, dice Dios. You were looking for buildings. Estamos buscando edificios, You were looking for people. estamos buscando gente, But you weren't seeking me. pero no me estabas buscando a mí. You were looking for gain for yourselves. Estamos buscando ganancia para ti mismo, Using your gifts. usando tus dones. See, the world, Ves el mundo, they're not interested
interested in all of No that. están interesados en todo esto. In verse 1, Versículo 1 heaven is my throne, dice: el cielo es mi earth trono is my y la footstool. tierra es el estrado de mis pies. Where is the house that you will build for me? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Where? ¿Y dónde? Where ¿Y dónde? is a place of rest? El lugar de mi reposo. If there's no rest in you, Si no hay descanso dentro de ti, how can I rest in you? ¿cómo es que Dios puede reposar dentro de ti? I'm slowing you down, Estoy deteniendo, and I'm putting you in this gate te estoy poniendo en esta puerta to worship me. para que me adores a mí. See, Satan De Satanás always was looking for worship. siempre buscaba adoración. I was sharing with our worship team. Compartía con nuestro grupo de alabanza Any way he can get you to worship de him. cualquier manera que tú le puedes adorar a Él, With fear, con temor, with anger, con enojo, with shame, con vergüenza, with blame, con culpabilidad, self-image, con propia imagen, self-preservation. con preservándote a ti mismo. That's worship Eso es adoración to your fleshly nature. a tu naturaleza carnal. And so you've been worshiping Entonces estás adorando a false God. a un Dios falso. He said, I've been looking for rest. Dijo: yo estoy buscando reposo. Verse 2. Versículo 2. For all these things, Mi mano all the keyboard, hizo all of this building, todo este edificio. it's been made with the hands of a man. Y hizo todas estas cosas. For all these things my hand has made. Mi mano hizo todas estas cosas. All these things exist, Y así todas estas cosas fueron, says the Lord. dice Jehová. But on this one Pero miraré a aquel will I look. que es pobre, On him que es is poor and contrite in spirit, pobre y humilde de espíritu, and they tremble at my word. y que tiembla a mi palabra. The word doesn't mean anything. La palabra no quiere decir nada. We can leave this place Podemos irnos de este lugar and we can still have anger, y aún tenemos poder tener enojo, still treat each other aún tratarnos with no love sin amor, because there's no change. porque no hay cambio. And God said, I'm looking for a priest Y Dios dice: yo busco un sacerdote, that I can raise up spiritually, el cual puedo levantar because espiritualmente, they're not going to operate porque no van a operar in this earthly realm. en esta tierra carnal. I need them to operate Necesito que operen in this spiritual realm. en el ámbito I espiritual. want to raise them up. Quiero que crezcan. Those are the ones Esos son aquellos that I'm looking for. que yo estoy buscando. Go to 1 Peter Vamos a Primera de Pedro, chapter 2 capítulo 2 and verse 5. y versículo 5. I need to move quickly. Necesito moverme rápidamente. Dev is not here, but Dev's mama is here. Devin no está aquí, pero la mamá de Devin está aquí. And so I want you to go Quiero que vayas to 1 Peter a Primera de Pedro, chapter 2. capítulo 2. I want to say something that you already know. Quiero decirte algo que tú ya sabes, But these are prophetic instructions. pero estas son instrucciones proféticas. Verse 5, Versículo 5, verse 4, son. el 4, perdón. 1 Peter Primera de Pedro 2 2 and 4. y versículo 4. Coming to him Acordaos a él, as a living stone, piedra viva, rejected indeed by men, desechada ciertamente por los hombres, but chosen by God and para precious. Dios escogida y preciosa. You also Vosotros también, are living stones, como piedras vivas, are being built sed edificados up a spiritual. como casa, God is a spirit, Dios es un espíritu, but we operate in the flesh. pero operamos en la carne, We operate in a realm operamos en un ámbito that brings no que change. no trae cambio. So God said, I'm going to build Dios dijo: voy a edificar a remnant un remanente that would understand que va a entender, being a spiritual house. siendo una casa espiritual, See, this is a physical que house. esta es una casa física. All of you are in church houses. Todos ustedes están en su iglesia, en su hogar. But what God always wanted, Pero lo que Dios siempre quiso, He wanted this covenant, Él quiso este pacto, that this body para que este cuerpo will be a temple sea un templo of the Holy del Spirit. Espíritu Santo. He always wanted, Él siempre quiso, so He had to shake up some tuvo things. que agitar ciertas cosas. Some of us Algunos de nosotros is still going to try aún van a tratar to have church the old way. de tener la iglesia de la manera antigua. We're going to try to do things the old way, the former way. Vamos a tratar de hacer las cosas a la manera antigua. But God said, Pero Dios dice: I'm going to raise up yo voy a levantar those who will have a spiritual house. aquellos que tienen una casa espiritual. Write somewhere on a piece of paper. Escribe en un pedazo de papel: Holy, Santo, holy, Santo,
It's a holy priesthood. Es un sacerdocio santo. It's a worship Es una adoración that is acceptable. que es aceptable. See, we don't teach this. No enseñamos esto. We just say, get a good sound Solo decimos, tener un sonido bueno that'll make me feel que good. me va a hacer sentirme bien. I just need a sound Necesito un sonido that make me shake and clap my que me hands. va a hacer aplaudir y brincar. But God is saying, Pero Dios está diciendo, I'm going to raise up a holy priesthood voy a levantar un sacerdocio santo that's going to have a spiritual sound que va a tener un sonido that's espiritual going to change the heart que va a cambiar el of corazón my people. de mi pueblo. It's going to bring light Va a traer luz into the a las darkness. tinieblas And they're going to walk in y van a hospitals. entrar en hospitales And light is going to y shine. la luz va a brillar And that's going to be the cure y esa va a ser la curación to all things. de todas las cosas. It's a holy Es priesthood. un sacerdocio santo, He says, dice así, to do what? ¿para hacer qué? He's raising us up to do what? Se está edificando para hacer qué? To offer up spiritual sacrifices. Para ofrecer sacrificios espirituales. We don't underline acceptable. No subrayamos aceptables. See, a lot of this stuff is not going nowhere. Pues muchas de esas cosas no van a ningún lado. And now we're trying to figure out what happened. Pero estamos preguntándonos qué sucedió. It happened suddenly. Sucedió de repente. I want to prophesy to you. Quiero profetizarte. It didn't happen suddenly. No sucedió de repente. This is something God has been warning us for Es years. algo que Dios nos ha estado diciendo por ya He's años. been waiting Él ha estado for esperando the church para la to iglesia, rise up para que se levante and be a spiritual y house sea una casa espiritual and offer up y sacrifices ofrezca sacrificios that are spiritual que son and espirituales acceptable y aceptables to Him. a Él. Last night, Anoche, Pastor John el pastor John took us to Genesis chapter 8, I believe, nos llevó a Génesis capítulo 8, se me hace, and he talked about Noah. y él habló de Noé. See, Noah operated, Pues Noé operó he operated as a priest. como sacerdote. God is looking for that kind of priesthood. Dios busca ese tipo de sacerdotes. When He brings judgment, Cuando Él traiga el juicio, is there anybody out there to comfort him? hay alguien que está ahí para consolarlo a Él. Noah's name is comfort. El nombre de Noé quiere decir Go consuelo. to Genesis chapter 8. Vamos a Génesis capítulo 8. Genesis chapter 8. Génesis capítulo 8. See, you have to understand God's heart. Tienes que tener el corazón de Dios. He's looking for those who would have His heart. Él busca por aquellos que tengan su corazón. Genesis Génesis chapter 8 capítulo 8 and verse 20. y versículo 20. Every altar Cada altar has a gate. tiene una puerta. There's always a communication Siempre hay una comunicación. there's a gateway, Hay una puerta, un camino, an open heaven. un cielo abierto. Every altar that's established. Cada altar que es establecido. That's the reason why we challenge our church, our people, Esa es la razón por la cual retamos a nuestra gente en that's nuestra now iglesia, house churches. que ahora son iglesias en sus hogares. Build an altar in your home. Edifica un altar en tu hogar. Let me make that simple. Déjame lo hago simple. Make a place of worship and prayer in your home. Haz un lugar de adoración y oración en tu hogar. Husband and wives, Esposo y esposa, if you're not praying, si no están orando, you have allowed has darkness permitido que las to tinieblas rule. reinen. If you're not bringing your family Si together, no estás reuniendo a tu familia, establishing an altar, estableciendo un altar, then you're opening up a gate. estás abriendo una puerta. Track with me. Entiéndeme. In verse 20, Versículo 20. then Noah built an altar. Dice, edificó Noé un altar. Judgment had came, Vino el juicio and now there was a responsibility y ahora había una responsabilidad. that he built something that is a sweet aroma. Que él tenía que hacer algo que es un aroma dulce. He did a burnt offering. Y entregó un sacrificio. Look at verse 21. Mira el versículo 21. And the Lord smelled a soothing aroma. Y percibió Jehová olor grato. I don't know if you got this last night. No sé si entendiste esto anoche. Then the Lord said in his heart, Y dijo Jehová en su corazón, God's heart, el corazón de the Dios, same image of his heart la misma imagen de su corazón, is his glory. de su gloria. And he wants man to know, Y él quiere que el hombre I sepa, want you to know my heart. quiero que conozcas mi corazón. That moment, En ese momento, he made covenant él hizo un pacto because he understood porque él entendió the imagination, the thoughts los pensamientos of man's heart del hombre, del corazón del hombre, is evil from his youth. son perversos desde su juventud.
something evil about this heart. Hay algo perverso de este corazón, But I'm looking for one pero busco a uno that will build me an altar, que me va a edificar un altar, change the atmosphere. va a cambiar la atmósfera. Judgment has come. Llegó el juicio, Soothe me. consuélame, Comfort me. consuélame. When judgment came to Sodom and Gomorrah, Cuando vino el juicio a Sodoma y a he Gomorra, found one él encontró a uno that would be his friend. que sería su amigo. See, God is looking for a remnant Dios siempre busca un remanente that would be his friend. que va a ser su amigo. He said, let's tell him what we're about to do. Dijo, hay que decirle lo que estamos a punto de hacer. Abraham Abraham began to cry out. comenzó a clamar. See, Abraham understood altars. ¿Ves? Abraham entendía los He altares, understood gateways. entendía los caminos, He las brechas. understood a position. Él entendía la posición. And so he established altars, Entonces él estableció altares, a place of prayer and worship un lugar de adoración y oración, that was a sweet aroma, que era una aroma dulce, acceptable aceptable to God. a Dios. Lot didn't understand that. Lot no entendía esto, But I want to show you something. pero quiero mostrarte algo. Go to Genesis Vamos a Génesis 13 real quickly. 13 rápidamente. Track with me with these altars. Quiero que entiendas lo que estamos hablando de los altares. Every altar Cada altar has a gate. tiene una puerta. Are you tracking with me? ¿Me entiendes? If you get this tonight, Si entiendes esto en esta it would noche, change your prayer life. va a cambiar tu vida de It oración. would change the way you worship. Va a cambiar de la manera que tú adoras. This is what I realized during this time of shutting down. Esto es lo que me he dado cuenta en este tiempo de cuarentena. We don't have all these people we normally have. No tenemos a toda esta gente que normalmente tenemos. We are worshiping and ministering to God. Estamos adorando y ministrando a Dios. But when we do these conferences and all of this, we worship and we prepare for people. Pero cuando hacemos esas conferencias adoramos y preparamos para la gente. Genesis 13. Génesis capítulo 13. There was something happening. Había algo que estaba sucediendo. There was a battle Había una batalla between Lot's herdsman and Abraham's herdsman. entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Every man of God Cada hombre de Dios that opens up the heavens in relationship with God que abre los cielos en relación con Dios was in the gate of humility. estaba en la puerta de humildad. I need you to write that down. Necesito que escribas esto. Noah Noé was humble. fue humilde. Abraham Abraham was humble. fue humilde. Moses Moisés was humble. fue humilde. You have to come to the gate of humility. Tienes que venir a la puerta de humildad. The gate of pride, La puerta de orgullo. he said, I give grace to the humble. Dijo, doy gracia al humilde I resist pride. y resisto el orgullo. God is tearing down a strong altar. Dios está destruyendo los altares. Remember I told you Satan loves worship? Recuerda que te dije que a Satanás le encanta la adoración. Satan was brought down because of pride. Satanás fue destruido por su orgullo. So I'll just let the flesh Voy a permitir que su carne worship me. me adore a mí. See, God, I know you got all of this stuff going on, ¿Ves? Dios, yo sé que tú tienes todo esto, but they're not worshiping you. pero no te están adorando a ti. They still love me. Aún me aman a mí. They still love coming to me in the dark nights. Aún aman venir a mí en las noches They oscuras. give me worship. Me dan adoración a mí. See, that's what the woman of God spoke about with Hosea and Gomer. Eso es lo que la mujer de Dios habló con Oseas y And then they go to the church and then they worship you. Van a la iglesia y te adoran a ti. But you told them Pero tú les dijiste that you can't serve two que tables. no puedes servir a dos mesas. You can't eat from two No tables. puedes comer de dos mesas. But they don't listen to your word Pero no escuchan tu palabra because they don't understand altars like I understand porque no altars. entienden los altares como yo entiendo los See, altares. the dark realm understands altars. Desde el ámbito espiritual entiende los But altares. God has brought you to the light. Pero Dios te ha traído a la luz He says this. y Él dice así. There was a battle going on. Hubo una batalla que estaba sucediendo. Look at verse, I want to go straight there. Verse 8. Mira el versículo 8. Abraham said to Lot, Entonces Abraham dijo a Lot, please let there be no strife between you and me, no haya ahora altercado entre nosotros dos, and between my herdsmen and your herdsmen, entre mis pastores y los tuyos, for we are brethren. porque somos hermanos. Is not the whole land before us? ¿No está toda la tierra delante de ti? Please separate from me. Yo te ruego que te apartes de If mí. you take the left, Si fueres a la mano izquierda, then I'll take the right. yo iré a la derecha. If you take the right,
y si tú a la derecha, then I'll take the left. yo iré a la izquierda. This is what we say. Esto es lo que decimos. That's not fair. Eso no es justo. That's why you have church Es splits. por eso que tenemos las divisiones de las Why in iglesias. the world ¿Por qué? would two leaders separate God's people? Es que dos líderes separarían al pueblo de Dios. Something right about this heart. Algo no está bien de este corazón. And see, some of you follow those people, Dice, algunos de ustedes siguen a esta and you gente. know those people are not Y right. tú sabes que esa gente no está bien. So you follow Y sigues to a land a una tierra that's going to be judged. que va a ser juzgada. Hear what I'm saying. Escucha lo que estoy diciendo. God is speaking strong in this dark hour. Dios está hablando muy fuerte en esta hora de oscuridad. Abraham humbled himself. Abraham se humilló a sí He mismo. built an altar. Edificó un altar. But I want you to know, Pero quiero que sepas, God wants you to be at the gate of humility. Dios quiere que estés en la puerta de humildad. Humility Humildad is all about relationship with God. se trata de relación con Dios. It is not about a calling. No se trata de un llamado. It's not about a responsibility to ministry. No se trata de responsabilidad al ministerio. Humility La humildad open the gates and doors to God's heart. abre las puertas al corazón de Dios. Now go to Isaiah 6. Ahora vamos a Isaías 6. Isaiah 6. Isaías 6. Sister Cheryl took us there. La hermana Sharon nos llevó allí. Now I want to show you another altar. Ahora quiero mostrarte otro And altar. I want to show you another gateway. Mostrarte otra puerta. Because I want you to remember. Porque quiero que recuerdes. Man, I want to go there. Quiero ir allí. Go to Isaiah chapter 6. Vamos a Isaías capítulo I'm going to 6. quote this. Voy a decirte esto. So, because most of you might know the story. Porque tal vez ustedes conocen la historia. And that is when Jacob, Y eso es cuando Jacob he went to Bethel fue a Betel and he laid his head down. y él postró su cabeza. His grandfather Y su abuelo had built an atmosphere of prayer and worship. había edificado una atmósfera de adoración y oración allí. Jacob wasn't right. Jacob no estaba bien. Jacob laid his head down Jacob postró su cabeza and he gets an open heaven. y recibe un cielo abierto. The gates of heaven open up. Los cielos las puertas His del cielo se vieron. grandfather established something. Su abuelo estableció algo He said, surely y él dijo de seguro, this is the house of God. esta es la casa de And the Dios gates of heaven. y las puertas de los cielos. There is something happening here. Hay algo que está sucediendo aquí. See, we have to Pues recognize tenemos que in the reconocer dark hour en las horas de for tinieblas God's remnant, para el remanente de Dios those who have been chosen. y aquellos que han sido escogidos. Come on, you Jacobs, Vamos, ustedes you Jacobos, deceivers. ustedes engañadores. Somebody prayed for you. Alguien oró por ti. Somebody still prayed for you. Alguien aún está orando por ti. You said, oh, I can't do Tú this. dices, yo no puedo hacer esto. I can't do God. No puedo hacer las cosas It's que Dios because dice. you don't know how wicked my mind Porque no is. sabes qué tan perversa es mi You mente. don't know what I do in the dark No sabes night. lo que hago en la oscuridad. You know I'm a deceiver. Tú no sabes que yo soy Well, I engañador. want to let you know Jacob was a deceiver. Y déjame decirte que Jacob fue And God engañador. allowed him to experience Y something Dios permitió que él experimentara algo because the promises he made to his por grandfather. las promesas que Dios hizo a su abuelo. How many mothers and fathers that building an altar for your children? ¿Cuántos madres y padres han edificado altares para sus hijos? How many pastors is building an altar for the church? ¿Cuántos pastores están edificando altares para sus iglesias? God wants to bring an open heaven. Dios quiere traer un cielo abierto. Isaiah chapter 6. Isaías capítulo 6. And you got to see this. Tienes que mirar esto. Isaiah had an open heaven experience. Isaías está teniendo una Because visión del he's cielo at the abierto. altar. Porque ha edificado un altar. And at that altar, Y en ese altar, he sees God. él está mirando a Dios. He sees the Lord Jesus Él mira al Señor Christ. Jesucristo. Holy, Santo, holy, santo, holy. santo. See, when you encounter him, Es cuando tú tienes un encuentro con Él, for real, verdaderamente, you say, man, I'm undone. dices que estoy lleno de pecado. I'm not right. Yo no estoy bien. God, I'm not right. Yo no estoy bien. See, he acknowledged his iniquity. Él reconoció su iniquidad. Jeremiah 32 said, you have to acknowledge your iniquity. Jeremías 32 tienes que reconocer tu David iniquidad. in Psalms 51 said, I acknowledge my iniquity. Salmo 51 dijo David, yo reconozco mi There's a iniquidad. twisted way inside of me. Hay un camino torcido dentro de mí. And I want you to deal with it, God. Y quiero que trates con esto, Dios. Because I want all of you. Yo quiero todo de ti. I want a position in that gate. Yo quiero una posición en esa puerta. That redemption gate. Esa puerta de redención. And I want to eat from your Y table. quiero comer de tu mesa. Listen, Escucha, this was so amazing. esto fue tan asombroso. When Sister Cheryl said, Cuando la hermana Cheryl dijo, but the coals from heaven. pero los carbones del cielo, There was an altar in the heavens. había un altar en el cielo And there was an altar on earth. y un altar en la tierra. And there
There Isaiah, Y ahí Isaías, being a priest, siendo un sacerdote, standing before God. parándose delante de Dios, He knew he was all messed up. él sabía que tenía mucho pecado. And God said, no problem. Y Dios dijo, no hay problema. You're in a gate. Estás en una puerta, You're in a place with me. estás en un lugar conmigo. And so in verse Y 7, en el versículo 7, verse 6, versículo 6, perdón. and then the seraphim flew to me, Y volvió hacia mí uno de los serafines, having in his hand teniendo en su mano a live coal, un carbón encendido, which he had taken from the tongues from the altar. tomando del altar con sus tenazas. What altar? ¿Cuál altar? I'm talking spiritual. Estoy hablando espiritual. I'm telling you, God is putting us in a spiritual atmosphere. Déjame decirte que Dios está poniendo una atmósfera espiritual. The same thing happened La misma cosa sucedió with Joshua, cuando Josué, the high priest. el He sacerdote, had a heavenly tuvo experience una experiencia celestial because he was going to his altar, porque él estaba yendo a su altar not knowing what was happening. sin saber lo que estaba sucediendo. An altar is an open gate Un altar es una puerta abierta of communication to heaven. de comunicación al cielo. But I want to let you know Pero yo quiero dejarte saber, there is also a communication to the dark realm. hay una comunicación a las tinieblas. I wrote this on this paper. Escribí esto en este papel. The coals of fire, refined in fire, Los carbones del fuego que viene a refinir is needed for me at my redemption gate. se necesitan para mí en mi puerta de redención. Because of pride, Por el orgullo, the enemy knows the importance el enemigo sabe la importancia of the heart of worship. del corazón de adoración. So he would have us to worship in darkness. Y Él nos va a tener adorando en las tinieblas, Total dependency, dependiendo totalmente, total surrender entregados to totalmente. God is to walk in humility. A Dios es caminar en humildad. And when you walk in Y humility, cuando tú caminas en humildad, he said, a broken and contrite heart I'm digo, looking for. un corazón contriste y humillado es lo que busco. When you walk, it gives you spiritual authority. Esto nos da autoridad espiritual. That's why a lot of worship Es por eso que mucha and adoración a lot of these things we're doing, y muchas cosas que estamos haciendo, we are in perilous time estamos en tiempos difíciles because we love ourselves porque nos amamos a nosotros mismos and it's not bringing forth God. y no está trayendo la presencia de God Dios. said enough is enough Dios dijo, ya es of suficiente this false worship. de esta adoración falsa. He said, I'm looking for Él humility. dijo, yo busco humildad, I'm going to give you a key te voy a dar una llave to eternal covenant. a un pacto eterno. I'm going to give you Te authority voy a dar autoridad because I'm going to accept your offering. porque voy a aceptar tu ofrenda. The definition of humility La definición de humildad is a meekness serving the Lord. es una humildad sirviendo a Dios, It's a lowliness. es estar humilde, It's not a weakness. no es una debilidad, It's a yielding to the Holy Spirit. sino que estás cediendo al Espíritu You Santo. have an argument with somebody. Tienes un argumento con alguien, You're having this disagreement. tienes este desacuerdo, Something inside of you algo dentro de ti wants to win the argument. quiere ganar la discusión. And this is what the dark realm is saying. Esto es lo que el ámbito espiritual de oscuridad te Stay dice. angry. Dice, quédate enojado, Worship me. adórame a mí, Fight to be right. pelea para estar Worship correcto, me. adórame a mí, Cuss them out maldícelos and get on the worship team. y ve al grupo de alabanza Worship me. y adórame a mí. See, there's something inside of us Pero esto es algo dentro de nosotros that's called flesh que se llama carne that doesn't profit God anything. y no trae provecho a Doesn't Dios, profit you anything. no trae provecho para ti tampoco, It's hostile against God. es hostil en contra de Dios, It will not subject to God. no se sujeta a Dios, It's an iniquity. es una iniquidad, It's a twisted way in es me. un camino torcido dentro de mí And God wants my heart. y Dios quiere mi corazón And God is saying, y Dios está diciendo, I want you to come into this humility. quiero que entres en esta humildad, I'm going to drive you in the te wilderness voy a llevar al desierto because you don't know who you are. porque tú no sabes quién tú eres, I'm going to use you, Israel, te voy a usarte a ti, Israel, to bring my glory into the earth. para traer mi gloria a esta And you're going to tierra be a representation y tú vas a ser una representación of who I de am. quién yo soy And all the y nations todas las naciones will see my character. van a mirar mi And carácter all the y todas las nations naciones will know my glory. van a conocer mi gloria. Listen, body of Christ. Escucha, cuerpo de Cristo, Listen, bride. escucha, esposa, God wants His glory. Dios quiere su gloria. He's letting the whole earth Él permite que toda la go tierra through darkness. pase por tinieblas. He's looking for Él light está buscando la to luz shine. para que la luz And it's brille going to come through His y va a bride venir por medio de su that's esposa on the que mountain está en la montaña of de transfiguration. transfiguración. Something got to be transformed. Algo tiene que ser cambiado, But you got to be in the right pero position. tienes que estar en la posición correcta, In the gate of humility. en la puerta de humildad. Listen, Escucha, humility is absence from conceit and arrogance and pride.
La humildad es ausente de envanecimiento y el orgullo. Abraham Abraham didn't fight with Lot. no peleó con Lot. Esther, Esther she wasn't like Vashti. no fue como la reina Basti. Samuel Samuel was a different leadership than Eli. fue diferente liderazgo que Elí. David David understood humility entendió la humildad with his leadership. con su liderazgo. So you got to see Esto tienes que mirar. there are altars Hay altares that God wants to give you authority. por los cuales Dios te quiere dar autoridad. I want you to go to an altar. Quiero que vayas a un altar. I'm going to show you a dark altar that the dark realm understands a position. Te voy a mostrar un altar de tinieblas para que entiendas que las tinieblas entienden la posición. Go to Numbers 23. Vamos a Números 23. See, we don't believe darkness is real. ¿Ves? No entendemos que las tinieblas son We go in verdaderas. our everyday life, Vamos por nuestra vida diaria feeding ourselves from media, alimentándonos de las redes sociales, eating at a table of fear, comiendo de la mesa del temor, eating at a table of hate, comiendo de la mesa del odio, eating at a table of confusion and comiendo discord. de la mesa de confusión y desacuerdo. Numbers. Números. Oh, when God showed me this, Cuando Dios me mostró esto, I'm taking you a different way te estoy llevando de un camino diferente because I want to show you something. porque quiero mostrarte algo. Verse 23. Versículo 23. See, Balak ¿Ves? Balak saw these multitude of God's people. miró la multitud del pueblo de Dios, He heard about Egypt escuchó de Egipto and what God did in Egypt. y lo que Dios hizo en Egipto. He knew I can't fight this God. Él sabía que no podía pelear en contra de este This is Dios. a spiritual battle. Esto es una lucha espiritual. I'm gonna need to go find me a priest, Necesito encontrarme un sacerdote and I'm gonna go to a far country. He's got a good reputation. y voy a ir a una tierra lejana porque tiene una buena reputación. This priest know how to change to go into darkness. Este sacerdote sabe cómo entrar a las tinieblas. So he hires him someone Entonces él contrata a alguien that understood the spirit realm. que entendía el ámbito espiritual. Look at verse 23. Mira el versículo I mean, 23, chapter 23 capítulo 23, and verse 1. Numbers. versículo 1, Números 23, versículo 1. And then Balaam said to Balak, Y Balaam dijo a Balac, Balaam is giving him a spiritual instruction. Balaam está dando instrucciones espirituales. Build 7 altars Dice, edifica aquí 7 altares for me here, y prepárame aquí and prepare for me 7 here becerros 7 bulls and 7 rams. y 7 carneros. Are you tracking with ¿Me me? estás entendiendo? I just need you to see that. Necesito que mires esto. So God showed me this spirit realm Porque cuando Dios me mostró este ámbito espiritual, that most Christians don't live in. que la mayoría de cristianos no viven en esto, It awakened me. me despertó. Now, if you don't know the story, Ahora, si no conoces la historia, Balak sees that he can't fight this battle. Balak miró que no pudo pelear en contra de esta batalla, So he's got to get a sorcerer. entonces trajo a un brujo. He's got to fight this thing in the spirit realm. Tuvo que pelear esto espiritualmente. Go to verse 23. Mira el versículo 23. Because God is saying, man, you don't know who you're messing with. Porque Dios dijo, tú no sabes en contra de quién vienes. These are my people. Este es mi pueblo And you can't put a curse on my people. y no puedes poner maldición en contra de mi pueblo. So he says, for there is no sorcery Dice, porque contra Jacob against Jacob, no hay agüero nor any divination ni adivinación against Israel. contra Israel. It now must be said to Jacob Como ahora será dicho de Jacob and of Israel, y de Israel oh, what God has done. lo que ha hecho Dios. See, God was fighting the spiritual battle. ¿Ves? Dios luchaba la batalla espiritual. Israel just walking, Israel solamente estaba they caminando, tired, están cansados and God is up there fighting. y Dios está allá arriba peleando Because sorcery is trying to come up against them. porque hay brujería que está tratando de venir en So contra you de can't do ellos. nothing to them. Dijo, tú no les puedes hacer nada, You can't put no plague or nothing on them. no puedes poner plaga en contra de ellos. So God began to stand. Dios comenzó a pararse. But you know what broke my heart? ¿Sabes qué fue lo que quebrantó mi corazón? God fought the battle. Dios peleó la batalla, But the Israelites opened up the door. pero los israelitas abrieron la puerta, They opened up a gate. abrieron una puerta Because the leadership began to commit adultery and sexual sins. porque el liderazgo comenzó a cometer adulterio y pecados sexuales. And so there was a priest Y había un sacerdote that understood the atmosphere. que entendía la atmósfera. I can't preach this right now. No puedo predicar esto en este momento, But I said, God, I want to be like this pero priest. digo, Dios, yo quiero ser como ese He sacerdote. saw sin Él miró el pecado in the church. en la iglesia And look what he y did. mira lo que él hizo. In verse
10, he takes a javelin knife El versículo 10 toma una lanza because he sees that Israel, do you not see that God fought for us spiritually? porque él dice, no, mira, es que Dios peleó por nosotros espiritualmente And you're going to open yourself and be seduced into y darkness? te vas a abrir a ti mismo y te vas a abrir a las tinieblas. So that's what happened. Y eso es lo que sucedió. Verse 10. Versículo Then 10. the Lord spoke to Y Moses, Dios habló a Moisés saying, diciendo, Phinehas, the son of Eleazar, Fineas, el hijo de Eleazar, the son of Aaron the priest, el hijo de Aarón, el sacerdote, has turned back my wrath from the children of Israel, ha quitado mi ira del pueblo de Israel, because he was zealous porque él tuvo celo, with a zeal among them. con un celo entre ellos. See, this priest, Es este sacerdote, he understood God was holy, él entendió que Dios era santo. so that I did not consume the children of Israel. Dijo, yo no puedo consumir el pueblo de Israel. Do you see the judgment came on the children of Israel? Miras que el pueblo vino sobre el juicio vino sobre el pueblo de And Israel. look what happened. Y mira lo que sucedió. He says, I'm going to make a covenant with this Dijo, voy a priest. hacer un pacto con este sacerdote. I'm going to give him peace. Dijo, les voy a dar paz. Look at verse 13. Mira el versículo 13. And it shall be to him Y será para él and to his children. y para sus hijos. It shall be to him Y será para él and his children. y sus hijos. 25. Numbers 25. Números 25 Thank you, son. In verse y 13, versículo 13. he says, an everlasting priesthood. Un sacerdocio perpetuo. I'm going to put you in a position, Te voy a poner en una posición and your children are going to have an open heaven. y tus hijos tendrán un cielo abierto. I'm going to put you at a gate Te voy a poner en una puerta because you are zealous for porque tú me. tuviste celo para mí. See, this is not just for this season. Esto no es solamente para esta It's temporada. going to be for generations and Va generations. a ser por generación tras generación. I'm going to give you a holy Te priesthood. voy a dar un sacerdocio santo. Do you see what happened? Miras lo que sucedió. Verse 18. Versículo 18. No, verse 16. Perdón, versículo 16. And the Lord spoke to Moses, Y Jehová habló a Moisés saying, diciendo, harass those Midianites. These are the one that seduced them into darkness. hostigad a los medionitas, estos fueron los que los trajeron a las tinieblas. For they have harassed you with their schemes, Y heridlos por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardidedes, which they seduce you into the matter of Peor. con que nos han engañado en el tocante a Baal peor. And he goes on to talk about Cosbi, the daughter of the lady of the Midian, Y en el tocante a Cosbi, hija del príncipe de Medián, their sister who was killed in the day of the plague. su hermana, la cual fue muerta el día de la That mortandad. was a plague, Hubo una mortandad and that was a priesthood y hubo un sacerdocio that understood the power of the altar, que entendió el poder del altar, that understood that God was holy. que entendió que Dios era santo. Now I got to hurry up. Go to Job 42. Ahora vamos a Job 42, tengo que apurarme. Job 42. Job 42. I want you to see how Necesito, amazing God is. quiero que mires qué tan asombroso es When the Dios. Lord was showing me this, Cuando Dios me estaba mostrando esto, He said, I'm looking for an acceptable priesthood. me dijo, busco un sacerdocio que sea aceptable, I'm looking for one that would stand in this gate. uno que se va a parar a esta puerta, I'm looking for one that will bring a sweet aroma in this dark hour. uno que va a tener un aroma dulce en esta hora de tinieblas. They have time now to be with me. Ahora tienen tiempo para pasar conmigo. I want them to be blameless. Quiero que no tengan culpabilidad. The Bible said that Job was blameless. La Biblia dice que Job no tenía culpabilidad. He stayed away from evil. Él se mantenía alejado del temor, del mal. But God says, you know, I'm gonna tell Satan, listen, Dios dijo, le voy a decir a Satanás, escucha, this Job, este Job, you do whatever you want to do to him. haz lo que le quieras hacer a él. You just don't touch his person. Solamente no toques su persona, But I'm gonna let you do whatever. pero voy a dejar que hagas lo que tú quieras. See, Satan didn't know Pues Satanás no that sabía the trial and the que tribulation la tribulación y la prueba was gonna produce an acceptable priesthood. iba a producir un sacerdocio aceptable, That was going to cause him to have an open gate, que iba a costar que tuviera una puerta abierta, an open heaven, un cielo abierto, that was going to cause him to be acceptable in worship. que iba a costar que él fuera aceptable en la adoración. Now, check this out. Ahora mira esto. You know, then Job began to say to God, Hijo comenzó a decirle a Dios, listen, I am so sorry. perdón, I don't know what I was thinking. no sé lo que estaba yo pensando. And he began to repent. Comenzó a arrepentirse. In verse 5, Versículo 5. I have heard of you by the hearing of the ear. De oídas te había oído. I'm
broken. Estoy quebrantado. I mean, you done took everything from me. Me quitaste todo de mí. I don't even know why I had to go through what I had to go Ahora through. no sé por qué tuve que pasar lo que pasé. But he says this. Pero dice así. He says, therefore, in verse 6, Dice el versículo 6. I despise myself Dice, por tanto me aborrezco and I repent. y me arrepiento. I'm going to bow. Me voy a inclinar. I'm going to get on my knees. Voy a poner sobre mis And I'm going to go to rodillas. the dust. Y voy a caer sobre el polvo y la ceniza. Because you have done something in my heart. Porque has hecho algo en mi I corazón. was a rich man. Yo era un hombre rico. I had everything going for me. Tenía todo lo que quería. And you took everything away. Y me quitaste todo So I would know you. para poderte conocer. So I could be close to you. Para poder estar cerca de ti. It don't make sense. No tiene sentido. You mean you take me through this pain? Quiere decir que me haces pasar por este dolor. See, we don't understand the importance ¿Ves? No entendemos la importancia of our position. de nuestra posición. Listen to what he said. Escucha lo que él dice. He said, oh, Job displeased me. Dijo, Job me acaba de complacer. He's broken. Él está quebrantado. He has a contrite heart. Tiene un corazón contrito y humillado. Look at verse 8. Mira el versículo 8. Did you just read this about Balaam? ¿Leíste lo que hizo Balaam? What did God tell him to do? ¿Qué fue lo que Dios le dijo que hiciera? Therefore, Dijo entonces, take yourself 7 bulls, toma 7 7 becerros rams, y 7 carneros and go to my servant Job. e id a mi siervo Job. What did Balaam say to Balak? ¿Qué fue lo que Balaam le dijo a To Balaam? open up the dark realm. Que abriera el ámbito espiritual. Look, I understand the dark realm. Dijo, yo entiendo el ámbito espiritual. See, my master, Satan, Es mi maestro Satanás. he understands Él entiende what opens up the heart of this God. lo que abre el corazón de este Dios. So the only way Entonces la única manera that we can do what we're going to do, que podemos hacer lo que vamos a we're going to hacer, have to build an altar. tenemos que construir un altar. Are you tracking with me? ¿Me estás escuchando? God tells his friends, Dios le dice a sus amigos, go get 7 bulls, trae 7 becerros 7 y rams, 7 carneros and go to my servant Job, e id a mi siervo Job and offer up for yourselves burnt offerings. y ofreced holocausto por vosotros. I said, God, Dije, Dios, we don't understand the altar. no entendemos el altar. We don't understand the New Testament altar. No entendemos el altar del Nuevo Testamento. That you have called us to a spiritual house. El cual tú nos has llamado una casa espiritual. You have called us into a place where this offering must be acceptable. Nos has llamado a un lugar donde esta ofrenda tiene que ser aceptable. You have told us our heart is wicked. Nos has dicho que nuestro corazón es perverso. You have said that this worship we do it in vain. Y dices que esta adoración que hacemos la hacemos en vano. See, I don't want to do this in vain. Pero yo no quiero hacer esto en vano. Do you understand that moment Job was standing as a priest Tienes que en ese momento Job estaba como un sacerdote because of his humility, por su humildad. and he repented, Y él se arrepintió. and his friends had to come to him and so he can bring reconciliation and restoration. Y sus amigos tuvieron que venir a él para que Job trajera reconciliación. How many of us are sitting in this gate? ¿Cuántos de nosotros estamos sentados a esta puerta? How many of us understand ¿Cuántos de nosotros entendemos that God wants to give you spiritual que authority? Dios quiere darte autoridad espiritual? That day, En ese día, Job got spiritual Job authority. obtuvo autoridad espiritual. God wants you Dios quiere que tú to position yourself. te posiciones. See, we have time, ¿Ves? Tenemos tiempo. but you make a choice every day. Tú tomas una decisión todos los A días. choice Una decisión of what you're going to do de lo que tú vas a hacer every single day. todos los días. And he said, I just want your time. Dijo, yo solamente quiero tu I tiempo. just want your love. Solamente quiero tu amor. I didn't isolate you. Yo no te asolé. I consecrated Yo you. te consagré. Go to Matthew 15. Vamos a Mateos 15. I said, God, deal with the altars of my heart. Dije, Dios trata con los altares de mi corazón. I want to sit at your table. Quiero sentarme a tu mesa. He said, a little bit of leaven. Dijo, poquita levadura. A little bit Poquita levadura. of leaven. Poquita levadura. We don't teach this anymore. Ya no enseñamos esto. A little bit of leaven Poquita levadura defiles ensucia his temple. su templo. And we say, let's worship. Y decimos, hay que adorar. Let's preach. Hay que predicar. Let's go to the nations. Vamos a las naciones. Let's have a revival. Tengamos avivamiento. And then when darkness hit, Cuando llegan las tinieblas, we have no power. ya no tenemos poder. Passover is coming. Viene la Passover.
is coming. The viene feast that God chose for us. la fiesta que Dios escogió para nosotros. This is unleavened bread. Esto es pan sin levadura. He said, now rid all the leaven out of your house. Dijo, saca toda la levadura de tu casa, la mezcla, The defilement. la suciedad. I said, God, I want to do that. Dije, Dios, yo quiero hacer esto. We still honor Passover. Nosotros aún honramos la Pascua. So we're going to have our Passover celebration next week. Vamos a hacer la celebración de nuestra Pascua la semana que entra. I said, God, rid the leaven. Dije, Dios, quita la levadura. I'm speaking to you spiritually. Estoy hablando a ti espiritualmente. I'm not taking you No backwards. te estoy llevando hacia atrás. Jesus wanted to take you into a place of communion. Jesús quiere llevarte a un lugar de comunión, For real. verdaderamente. He wants to take the leaven out of Él you. quiere sacar la levadura de ti. You have a choice Tú tienes una decisión to let Him cleanse you. para permitir que Él te limpie. And He said, once we take that leaven out, Y Él dijo, cuando saquemos esta levadura, and He breaks the bread, y Él trae el que rompe el pan, He said, now drink dice ahora, bebe of my Holy Spirit. de mi Espíritu Santo. You got to long for this. Tú tienes que anhelar esto. See, in this darkness, Ves, en estas tinieblas we've gotten distracted. hemos sido distraídos. We don't long for God. No anhelamos por Dios. We like the religious stuff. Nos gusta lo religioso. He said, drink. Dijo, toma, I bebe. want you to drink. Quiero que bebas. And this is what He says Y esto es lo que Él dice in Matthew 15. en Mateos 15. Tonight, En esta noche there's a twisted way. hay un camino torcido. You either bear fruit O traes fruto or you don't bear fruit. o no traes fruto. This is what He says. Y esto es lo que Él dice. I want you to hear this. Quiero que escuches esto. Let's go to verse 7. Vamos al versículo 7. Hypocrites. Hipócritas. Well did Isaiah prophesy. Bien profetizó de vosotros Isaías. These people Cuando dijo, este pueblo draw near to me de labios me honra. with their mouth. De labios me honra. They honor me Me honran with their con lips. sus labios. But their heart, A su corazón they don't want me. no me quieren a mí. They just like doing the works for me. Solo les gusta hacer las obras para mí. Their hearts are far from me. A su corazón está lejos de mí. In vain, Pues en vano they worship me. me honran. They have been taught a way Enseñando doctrinas that's been by men. que han sido de hombres. They never entered into my presence, Nunca entraron a mi presencia, into a position a una posición where I can speak to them. donde yo puedo hablar con ellos. The open heaven El cielo abierto will not close. no se cerrará. It go from generation Va de generación to a generation. generación. Abraham Abraham built an altar, construyó un altar and it wasn't by men. y no fue por el hombre. And that's what God is asking you. Eso es lo que Dios te está pidiendo. This is what He's saying. Eso es lo que Él dice. Come to me, Ven a mí, all who are laboring. todos los que están trabajados y cargados, I will give you y rest. yo os haré descansar. I will give you rest Yo os haré for descansar your soul. en tu alma. I will deal with these areas. Yo voy a tratar con estas I'm áreas. giving you a window Te estoy dando una of ventana opportunity. de oportunidad. I'm allowing you Yo te estoy permitiendo to be consecrated in your que houses. seas consagrado en tu hogar. But what are you going to do? Pero ¿qué es lo que vas a Are you going hacer? to choose me? Vas a escogerme a mí. I said to our congregation, Le dije a nuestra congregación, they took prayer out of the school, sacaron la oración de las iglesias and the Christians y los cristianos complained. renegaron. Now you are the school. Ahora tú eres la So escuela. what are you going to do? ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Do you have prayer in your house? Tú tienes oración en tu Because you hogar. are the school. Porque ahora tú eres la escuela. You criticized Criticaste your pastors. a tu pastor And you said, why they're not doing this? y dice, ¿por qué no están haciendo Why they're not esto? doing that? ¿Y por qué no están haciendo lo otro? Now you are the pastor. Ahora tú eres el pastor. We are hypocritical. Somos hipócritas And we want to complain about the darkness that's out there. y queremos renegar de las tinieblas que están allá afuera. We have a responsibility. Tenemos una responsabilidad. And you know what He's asking us to do? ¿Y sabes qué es lo que nos está pidiendo? I want you to stand in this gate. Quiero que te pares en esta puerta. I'm looking for one to stand in the gap. Estoy buscando uno que se pare en la brecha. Listen, to worship me. Escúchame, para adorarme. A sweet smelling aroma. Una aroma dulce. And I would change the atmosphere. Yo voy a cambiar la Because you atmósfera. can't change this dark. Porque tú no puedes cambiar estas tinieblas. I want you to see this. Quiero que mires esto. I'm just going to stand at this altar. I'm going to turn my Me voy back a on parar en este altar, te voy a dar mi espalda. because I want to minister to Him. Porque yo quiero ministrarle a Él. I want to
give my heart to Him. Yo quiero darle mi corazón a Él. Now, if you don't deny God right now, Ahora, si tú no niegas a Dios en este and momento, you be honest with yourself, y tú eres honesto contigo mismo, that you have not been spending time in the secret place, que no has estado pasando tiempo en el lugar secreto, you have not been getting up early, no te estás levantando temprano, and you want to claim the promises of Psalms 91. y quieres clamar las promesas del Salmo 91, God is saying to you, y Dios te está diciendo a ti, you know, those people in your house don't see you. esa gente en tu hogar no te mira, I took you out of the church so you won't be seen. lo saqué de la iglesia para que no te puedan But mirar, I see your heart. pero yo miro tu I know corazón, where your heart yo is. sé dónde está tu corazón, And my hands are stretched out y mis manos están estiradas hacia ti, because I've chosen you. porque yo te he escogido a I ti. can't find a remnant, No puedo encontrar un remanente, a priesthood un sacerdocio that will love me que me va a amar a for mí, me, por quien yo soy, not for riches, no por riqueza, not for speaking engagement, no por predicar, not for fame, no por fama, not for a big church, ni por una iglesia grande, not for more money. no por más dinero. God, do this for me. Dios, haz esto God, por do mí. that for me. Dios, haz aquello por mí. God, I don't want to get the plague. Dios, yo no quiero recibir la plaga. You want God to do magic. Tú quieres que Dios haga magia. You want Him to do sorcery. Tú quieres que Él haga brujería. And my God is holy. Y mi Dios es un Dios santo. Your God is holy. Tu Dios es un Dios santo. He's asking of you Él está pidiendo de ti tonight, en esta noche. make a choice. Toma una decisión. Stand up all over this place. Ponte de pie en todo este lugar. Find a wall, find a corner in your house Encuentra somewhere. un lugar, una pared, una esquina en Even tu if you're casa. single, Aun si estás soltero, don't care what nobody says. no te importa lo que nadie más diga. Even you young people, Aún ustedes jóvenes, just kind of go crawl over in the corner. solo váyanse a un lugar asolados en una esquina. And let us repent Y hay like que Job. arrepentirnos como Job. You're allowing us to see truth. Si me permitas que ver verdad, Take a moment. toma un momento. Come on, parents, let your children go take a moment. Como padres, permite que tus padres Teach them how to build an altar, enséñales cómo edificar un how to altar, stand in an open heaven. cómo pararse en un cielo abierto. See, you don't see the spirit realm, Ves, tú no miras el ámbito but espiritual. it's real. Es verdadero, It's real. es verdadero. That's the reason why Balak knew Esa es la razón por la cual Balak sabía. you can't fight this God No puedes pelear en contra de este in the Dios, natural. en lo natural. I need to go into the spirit of darkness. Tenemos que entrar al espíritu de las tinieblas. Many of you are bound Muchos de ustedes están atados, because you're spiritually bound, porque están atados espiritualmente, because you've opened a darkness of worship. porque has abierto oscuridades de tinieblas. And God wants worship for Himself. Dios quiere la adoración para sí mismo. And so we're going to worship. Entonces vamos a adorar. So let's find our position Encontremos nuestra posición of worship. de adoración. Open up your hearts now. Abre tu corazón ahora. If you don't know the Lord Jesus Si Christ, tú no conoces al Señor Jesucristo, come on, you said you've been in church all your life, dices has estado en tu vida en la but iglesia toda you've tu vida, never encountered a living God, pero nunca has tenido un encuentro con un Dios vivo. where your heart was changed. Donde tu corazón fue cambiado. Tonight, En esta noche, in your room, en tu cuarto, God will meet you. Dios te va a encontrar. God will come to you Y Dios va a venir and a open up your heart va a abrir tu so corazón you may know Him. para que tú le puedas conocer. Open your heart. Abre tu corazón. And you've been in church for 40 years. Has estado en la iglesia por 40 años And you have forgotten your first y love. se te ha olvidado tu primer amor. And you got time now Y ahora tienes tiempo because you're not working. porque no estás trabajando. Your children are doing minimum amount of work. Tus hijos están haciendo muy poco trabajo. Have you gathered them Los has reunido and said, let us seek the Lord. y has dicho hay que buscar a Dios. Let's not worship our flesh. No hay que adorar la carne, Let's worship hay que adorar a living God. a un Dios vivo. Come on. Vamos, All over this en place. todo este lugar, Your house tu hogar should be filled tiene que estar with the llena presence of God. con la presencia de Your Dios. house, Tu casa, your physical house. tu hogar físico. We're tearing down altars. Estamos destruyendo altares. We're tearing down Estamos altars. destruyendo altares. And we're building altars. Y estamos edificando altares. We're going to be a priesthood. Vamos
this Este es un sacerdocio that's going to bring light que va a traer luz in the midst of en darkness. medio de las tinieblas. Worship. Adora. Don't let your flesh talk to you. No permites que tu carne te hable a Right now, ti. En este momento, all over the en nations, todas las naciones, worship, real worship. la verdadera adoración. See, you're not in front of nobody else. Ves, no estás delante de nadie. He's looking at your heart. Él está mirando tu corazón. Are you worshiping me? Estás adorándome a mí. Are you doing the religious thing? O estás haciendo lo religioso, The tradition of men? tradicional. Are you doing it for me? Lo estás haciendo por mí. Now that you all by yourself Ahora que estás tú solo, and you don't have an audience, no tienes una audiencia, just you and me, solamente tú y yo, just you and me. solamente tú y yo. I'm going to test your heart Voy a probar tu corazón and I'm going to test your y mind. voy a probar tu mente And I'm going to see if you're going to walk away. y voy a mirar si te vas a You alejar come to me. o te vas a acercar. Here we are for you, Lord. Aquí estamos por ti, Padre. We make room for you. Somebody is broken right now. Alguien está quebrantado en este God momento is saying, y Dios te está I've been diciendo, waiting on you. Build an altar I've for been waiting for you to come to this place. estoy esperando que tú llegues a este But I lugar. haven't forgotten you. Yo no me he olvidado de ti. I allowed you to go through this. Yo permití que pasaras por I've esto. allowed you to go through this. Te permití que pasaras por esto. But I'm drawing and wooing you in, says Pero God. te estoy acercando a mí. I've been waiting for you to get along with me Estoy esperando que te alejes y te pongas a solas. so I can pour my spirit on you. Para yo poder derramar mi espíritu. I'm going to clothe you with the clothing of Te humility. voy a vestir con la vestidura de humildad. I see God clothing you. He's clothing you with His glory. Te está vistiendo con su gloria. He was waiting for you to be broken Estás quebrantado without an audience, sin ninguna audiencia. without anybody seeing you. Estoy mirando For Him, para Él. my God, He wants you. Mi Dios, Él te anhela a ti. I'm coming back to this place with Quiero a you. ti. I wanted you. Yo te quiero a ti. I wanted you. Yo te quiero a ti. I wanted I'm you. I wanted returning. you. Yo te quiero a My ti. God, He's crying out for you. Mi Dios, Él está clamando por ti. I'm returning to this place with you. I'll make this house the place for you. I'll make room for you. I will build you an altar deep down in my heart. I make room for you so you can dwell in my heart. I'm returning to this place with you. I've been gone a very long time. I hear you calling me. Come back home. I'll build an altar for you. I'll make room for you. I'm returning to you. I'm coming home. Here I am for you. I'm chosen for you and you. Here I am for you. My heart is yielded to you. Now I can see. I was so far away from you. Now my heart is
can see. I've been yours all along. And I am returning into your arms. I belong to you. I belong to you. I'm here for you. I belong to you. So set me on fire. Let me burn for you. Hunger for you. A passion for you. For I'm here for you. For you, I am returning to this place with you. Gracias por tu pueblo. Now take this time Ahora toma este tiempo to journal. para escribir. Say, God, search my heart. Y Dios escudriña mi corazón. Search my heart, oh God. Escudriña mi corazón, oh Dios. Because I want to be with you. Porque yo quiero estar contigo. I am your beloved. Yo soy tu amado. And you are mine. Y tú eres mío.
He's got his hand reached out to you right now. Él tiene su mano estirada hacia ti. And he said, come. Y Él dice, ven Come into this place. y entra a este lugar. Come into my garden. Entra a mi jardín. Sit and eat with me. Siéntate y come conmigo. He has called you. Él te ha llamado. Don't deny him. No le niegues. This is what's so amazing to me, saints. Esto es lo que es tan asombroso para mí, santos. He's stripping us from everything about self. Él nos está quitando todo de nosotros mismos. It's like a freedom. Es como una libertad. And we didn't know that we was carrying all of this. No sabíamos que estábamos cargando todo esto. Because we had people to validate us. Porque teníamos gente que nos estaba dando valor. We had our works Teníamos Our nuestras gifts. obras, nuestros talentos validate us. para validarnos. But now, it's Pero ahora, causing you to face yourself Él está causando que te encuentres contigo mismo so that you can have His image. para que tú puedas tener su imagen. He's preparing us for something Él nos está preparando para that's algo beyond us. que está mucho más allá de nosotros. This is only the beginning of sorrows. Estos solamente son los principios de dolores. He said, oh Lord, that's one of those prophets Dice, esos son uno de estos profetas that can never say anything good. que nunca pueden decir algo bueno. But I'm here to tell you, Yo estoy aquí para decirte, the prophets was warning us, los profetas nos estaban advirtiendo, get ready. prepárate, Are you ready? estás listo. Are you the 5 virgins Son las 5 vírgenes that had everything que tenían todo, that the other 5 virgins had, que las otras 5 vírgenes no but they tenían, didn't have oil? no tenían aceite. The scriptures are real, saints. Las escrituras son verdaderas. We can try to ignore it and keep moving on with life. Podemos tratar de ignorarlos y continuar nuestras vidas, But I don't know what God has to do pero yo no sé qué es lo que Dios tiene que hacer to awaken His church. para despertar a su iglesia. He's reaching out to you again. Él te está alcanzando una vez más, But this time, pero esta vez you're not hidden no estás escondido among 100 people, entre 100 personas, 200 people, 200 personas, thousands of people. miles de personas. It's you and God. Es tú y Dios. I think that's so amazing to me Es tan asombroso para mí because eso, that's what He always wanted. porque es lo que siempre quiso. And then He wanted a cord to come together Y luego Él quiso que se acercaran and unos go cuantos into the inner courts, y entrar a un lugar santísimo, a priesthood un sacerdocio, to come together. para reunirse. In that inner court, Y ese lugar it de wasn't only adentro one priest. no era solamente un sacerdote, He's not going to let one man no va a permitir que un solo or hombre one woman o una sola mujer get credit. reciban el crédito. One nation, Una nación, one president, un presidente, one prime minister un ministro to get credit. reciban el crédito. He's going to receive all the glory. Él va a recibir toda la gloria. May God richly bless Que you Dios te bendiga ricamente, and that you will be refreshed que estés refrescado and be ready to wake up early in the morning y estés listo para despertar temprano en la mañana and go into the secret place for real. y entrar al lugar secreto verdaderamente. Just be quiet. Solo quédate en silencio. We're not used to that. No estamos acostumbrados a We eso. feel like we always got to say something. Parece que siempre tenemos que decir algo. Just be quiet. Solo ten silencio. Some of us come a little bit earlier than 8 o'clock. Algunos de nosotros venimos más temprano que las 8. And we come in at 7 because we want to set an atmosphere. Venimos a las 7 para preparar la atmósfera. If you're one of those priests, Tú eres uno de esos sacerdotes. you say, you know what, I would like to come in a little bit early. Si sabes que yo quiero entrar un poco más temprano, We come in at 7 entramos a las 7. Central Time. Tiempo central. Central Time. Tiempo central. For some of you, that's a different time. Para algunos de ustedes es un tiempo Some of you diferente. is earlier. Para algunos de ustedes es más temprano. Some of you is a little later. Para algunos de ustedes es un poco más tarde. But 7 o'clock Central Time, our time, Por las 7 de la tarde, tiempo central, nuestro tiempo, we come in here and just hear from God as a corporate priest, para escuchar a Dios como un sacerdocio corporal, as a company of prophetic voices. como una compañía de profetas. You want to join us in the morning? Si te quieres reunir con nosotros en la mañana, Then we'll be here. estaremos aquí. We
We usually only invite the core intercessors. Solamente, por lo general, solamente invitamos a los que But for son some reason, I intercesores. feel there's some of you out there Pero por alguna razón siento que algunos que están allí de ustedes that is hungry for more, que tienen hambre por más, that is hungry for more. que tienen hambre por más. So we'll see you in the morning. Nos miraremos en la mañana, But have your time before that time. pero ten tu tiempo con Dios a solas antes de este Bring tiempo. something to the table. Trae algo a la mesa. And then we have our 8 o'clock session. Luego tenemos la sesión de las 8 And then a 10 o'clock session. y luego la sesión de las 10. Can we join with the Lord together tomorrow? Nos podemos reunir con Dios para adorar. May God richly bless you. Que Dios te bendiga ricamente. We love you so much. Les amamos tanto. Look forward to seeing you tomorrow. Los espero verlos mañana. Now go get some worship music. Pongan música de Don't adoración stop this. donde tengan esto. That's the beauty. Esto es lo hermoso. We're in a spirit realm. Estamos en un ámbito espiritual. We're in a position in the heavens. Estamos en una posición en los cielos And God wants to speak to you. y Dios quiere hablar con nosotros. Amen. Amén.